Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y todos sus canales en todo el territorio nacional y allende nuestras fronteras en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y del Telefuturo. En primer lugar, felices Pascuas de Resurrección. Y de eso vamos a hablar hoy, significado de la Pascua de la Resurrección en la Biblia. Y como siempre agradecemos al presbítero César Neri Villagra, doctor en Biblia, que es súper conocido de nuestro espacio y de nuestro programa. ¿Qué tal, Padre César? Buenos días. Gracias por estar una vez más en el programa. Buen día, Roque. Un gusto compartir contigo y con tu teleaudiencia este programa y este tema, sobre todo de la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua. Sabemos los antecedentes bíblicos de lo que significa Pascua en el Antiguo Testamento, pero obviamente, ¿por qué se habla de Pascua, de resurrección en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se toma eso, que ya es una tradición del pueblo judío para hoy, para este acontecimiento tan importante de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Voy a comenzar con la Pascua, la fiesta de Pascua que se celebraba ya en la tradición judía. Interesante que la palabra que nosotros tomamos es del arameo, Pascha, porque en hebreo se dice Pesaj, y significa justamente paso. Es una fiesta que celebra y que recuerda precisamente el paso del pueblo elegido de la esclavitud a la libertad, a la liberación. Entonces el antiguo dueño del pueblo era el faraón y ahora pasa a ser Yahvé. Y que le da sus códigos, sus normas, los mandamientos, y se conforma un nuevo pueblo que tiene una personalidad propia, porque ya no es el pueblo que está a la servidumbre del faraón, sino es el pueblo que está al servicio de Yahvé. Servicio, no servidumbre. Entonces, esta es la Pascua que se celebra, y por lo menos conocemos de la reforma de Josías, en el segundo libro de los Reyes, que esta Pascua se celebraba matando un corderito de un año o un cabrito no más de un año y sin ningún defecto. Entonces se recordaba este acontecimiento precisamente de la Pascua con la fiesta del Cordero Pascual. En asociación también con otra fiesta que es la fiesta de los panes ácimos, los masot. Entonces, esta fiesta de los panes ácimos, el pan que se comía también entre ellos, que recuerda también toda la experiencia del pasaje de los hebreos por el desierto, y las salsas que comían. En la Mishnah está la descripción de lo que se comía en esa noche de Pascua, ¿verdad? Del Cordero. La fiesta duraba una semana, que comenzaba con la Pascua precisamente, y la fiesta de los panes ácimos. Entonces todos los judíos peregrinaban hasta Jerusalén para celebrar. Simbólicamente sacrificaba un cordero en el templo de Jerusalén, se hacía el sacrificio, pero en las casas particulares se comía en familia el cordero pascual. También tenían el pan ácimo, se comían las hierbas amargas y la salsa haroshet. Las hierbas amargas recuerdan precisamente la vida amarga que llevaban los hebreos, y la salsa haroshet, que es una salsa de color medio marrón, recuerdan los ladrillos que ellos tenían que construir la ciudad de Ramsés y Pitón. Esto es un poco la celebración, duraba una semana, y es la fiesta anual que se celebraba de ordinario en el 14-15 de Nisan. Hay que tener en cuenta que más o menos coincidente con marzo-abril, porque no coincide exactamente con nuestros meses el calendario judío, sino hasta la mitad del mes. Entonces, el 14 de Nisan se sacrificaba el cordero, a la siesta, digamos, y se comía después de las 6 de la tarde, que ya era 15 de Nisan. Entonces, de esa manera ellos recordaban este éxodo del pueblo, digamos, el paso de la no vida a la vida, podemos decir, el paso de la esclavitud a la liberación. Es interesante que
De hecho, la palabra liturgia en el texto hebreo es la misma palabra para decir trabajo, porque es lo que pidió Dios a Faraón: deja a mi pueblo que me vaya y me haga un trabajo, una liturgia. Así que me rinda pleitesía que haga un acuerdo conmigo por el hecho, una alianza por el hecho de que Yahvé ya es ahora el nuevo Señor de ese pueblo. Deja de ser pueblo de la esclavitud para pasar a ser pueblo de la liberación, que tiene a Yahvé Dios como Señor, como patrón, podríamos decir. Entonces, esta celebración anual, tenemos nosotros que también la Sagrada Familia, José, Jesús y María, iban también para la fiesta de Pascua, ¿verdad? Y la gente que venía del interior del país, digamos, estaban en tiendas. Es una fiesta de peregrinación que se celebraba cada año. Entonces, en este contexto, ¿por qué esto se relaciona entonces con la resurrección? Y se relaciona precisamente por el hecho de que la resurrección de Jesús, digamos, todo el tema de la pasión, muerte y resurrección, coincide con las fiestas pascuales. Estas fiestas pascuales duraban una semana. Entonces, ese es el motivo. La resurrección va a ser un acontecimiento único, ¿verdad?, que va a estar al final de todo este triduo, digamos, pascual, que solemos nosotros llamar, que une, evidentemente, que comienza con el Domingo de Ramos para nosotros ahora. Entramos en la Semana Santa, el jueves tenemos la Misa in Cena Domini, lavatorio de los pies, luego el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, y que termina con el Domingo de la Resurrección. De hecho, Padre César, Jesús y sus discípulos viven o celebran también esta Pascua, esta antigua Pascua. ¿Es eso, verdad? Lo que ocurre el Jueves Santo o no? Es decir, en ese contexto de la Pascua también se da la pasión misma, ¿verdad? Sí, es en el contexto de las fiestas pascuales. Fiesta de las Pascuas y los panes ácimos. Los dos van juntos, algunos los separan, pero van juntos y dura una semana. Entonces, la cena que Jesús realiza el Jueves Santo es la cena que se suele realizar, de hecho, la cena pascual, en las casas particulares donde el pater familias, es interesante eso, el pater familias tiene que relatar el acontecimiento del Éxodo. Nuestro padre era un arameo errante, que forma parte, digamos, de lo que es el credo de Israel. Entonces ellos se juntan en familia, celebran en familia, el padre dirige la bendición, ¿verdad? Y entonces comen estas comidas que están prescritas en la Mishnah, precisamente, ¿verdad? Que se llama el Seder. Todo el ritual de la comida es el Seder, ¿verdad? Se llama Seder, el tratado que está en la Mishnah. Hacen este ritual. Y justamente esa noche del jueves él es apresado después, ¿verdad? Después de la cena, en el huerto de los olivos. Y es llevado después para el juicio sumario que se le ha hecho, ilegítimo, ilegal, porque se hace a la noche, porque el Sanedrín solamente sesionaba durante el día. Y además con una resolución ya previa, según el Evangelio de San Juan, que se realiza en la casa de Anás, que es el antiguo sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote reinante era Caifás, que era el yerno. Ya se fraguó, es decir, la condena de muerte ya estaba, la reunión del Sanedrín era una farsa. Entonces ellos ya, no sé si se llama prevaricato eso, pero ellos ya habían resuelto la muerte de Jesús, porque era molestoso. Molestaba y había que eliminar. Él echó a los vendedores del templo, habló mal de los escribas y los fariseos, se enfrentó con la casta sumo sacerdotal, también, digamos, suscitó mucho celo su entrada, lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, su entrada en Jerusalén, cuando fue recibido con ramos, con alfombras, es recibido como un Mesías. Entonces eso evidentemente despertó celos en las autoridades templarias. Es decir, estamos hablando de sumos sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos que formaban la aristocracia del templo. Entonces, ¿esto qué dijeron? Tenemos que eliminarle. Entonces, como ellos no podían determinar la muerte de Jesús, ciertamente de acuerdo al código que ellos tenían, el Sanedrín que formó Bet Din Gadol,
una Bet Din, una pequeña porción del Supremo Consejo, se forma para determinar la muerte de Jesús. Se reúne antes Caifás con Anás en su casa. Entonces ni siquiera estaban todos los miembros del Consejo. Fue un juicio fraguado, injusto, y determinaron la muerte de Jesús. Pero como ellos no podían ejecutar esa muerte por la ius gladi, el derecho de la espada, porque el gobernante romano, que era, digamos, el prefecto, el representante del César, del emperador, ahí en Palestina, en Israel, él se reservaba la sentencia de muerte. Por eso ellos llevaron a Jesús. Pero cuando llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, dice Poncio Pilato: yo no encuentro problema en este Mesías supuesto a ustedes. No le interesaba el tema de la religión a Poncio Pilato. Lo único que le interesaba a ellos, a Roma, era el pago de los impuestos y la fidelidad al César, que no se discutiera la autoridad universal e imperial del César. Entonces, que él se proclame Mesías será pecado para los judíos, pero al emperador romano, al gobernante romano, no le interesaba. Entonces tuvieron que cambiar el argumento. Entonces Jesús recibió la flagelación, los azotes, y después de nuevo pidió que se le suelte. Pero ahí reaccionan los sumos sacerdotes, manipulan a la población y cambian el argumento. Dice: Él se tiene por rey y nuestro único rey es César. Él no quiere pagar impuestos. Es decir, ¿cuáles son los elementos que le importaba al imperio? Dinero, el pago del impuesto para mantener las tropas, y también la unicidad, es decir, el tener un único rey. No puede haber un rey competidor del César. Por lo tanto, era reo de muerte. Y como queriéndole decir los sumos sacerdotes, porque Pilato dice, sobre todo en Juan, en el Evangelio de San Juan, 3 veces Pilato dice: yo no encuentro defecto en él. Pero cuando le presionan y llegan a decir la gente del Sanedrín: si tú no le condenas a no eres amigo del César. Y yo agrego entre paréntesis, así a sotoboche: y le haremos saber. Pero cuando estoy escuchando nomás me resulta, no sé si dramático, trágico o cómico. Sí. Cómo se arma todo. Sí. Me parecería ver y escuchar cómo funciona nuestra sociedad y nuestros poderes, sobre todo el poder judicial, hoy día, siglo XXI. Ya está todo tramado, ya habló el jefe con el jefe, se hizo a la noche, en la casa, se negoció. Se parece mucho a los negocios que se hacen de intercambio de poderes. Todo en función de intereses sectarios y personales en nuestra política criolla. Cuando estoy escuchando la descripción de lo que ocurrió con Jesús, bueno, espero que tengamos resurrección nosotros también. Vamos a una pausa y después de la pausa entonces nos concentramos un poco en este gran acontecimiento que es la resurrección y cómo se entiende eso desde la Sagrada Escritura. Ya volvemos. Bueno, volvemos esta mañana de Pascua de nuevo. Para los que se están enganchando en estos momentos o están sintonizando ahora el canal, les deseamos felices Pascuas de Resurrección. Hoy es Pascua de Resurrección y estábamos en el primer bloque, por eso me reía cuando la cámara me enfocó, ¿verdad? Porque vemos tantas similitudes de cómo la trama de injusticia humana puede llegar a matar inocentes, como es el caso de Jesús, a pesar de que el propio juzgador, por decirlo así, el que podría determinar la muerte o no de Jesús, que era Pilato, les dijo varias veces: no encuentro culpa en este hombre. Y ellos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y se parece demasiado. Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Eso sí les puedo decir, ¿verdad? Bueno, pero frente a eso, nosotros los cristianos pues tenemos que, como diría el Papa Francisco, anunciar la alegría del Evangelio.
Y la mayor alegría del Evangelio de nuestra fe es la resurrección de Cristo, que tiene todo su contexto en el Nuevo Testamento, Padre César, e incluso San Pablo creo que pone muchísimo énfasis en ese tema de la resurrección. Pero bueno, ¿qué implica el tema de la resurrección de Cristo, esta Pascua en el Nuevo Testamento? Sí. Yo quiero comenzar diciendo de que la resurrección, así como lo presenta el cristianismo, es una novedad absoluta. Es decir, existen elementos, indicios, podemos decir, tanto en el judaísmo como en las religiones también de países, de naciones vecinas a Israel, de un cierto, digamos, de una cierta sobrevivencia. En los macabeos ya se perfila también algo, pero no con la claridad y la contundencia que lo presenta el Nuevo Testamento. Porque la resurrección implica, digamos, el adquirir una vida definitiva. Por eso yo quiero comenzar distinguiendo también la resurrección de Jesucristo del retorno a la vida de algunos personajes del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, porque Elías también y Eliseo facilitaron la recuperación de la vida de dos personas muertas, difuntas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, Lázaro, Tabita. También en el caso de Pablo y de Pedro, creo que son 6, 7 casos en total. Pero centrémonos en el caso de Lázaro. El caso de Lázaro, que es el ejemplo quizás más conocido, que aparece en el Evangelio de San Juan, no es resurrección, en el sentido de la resurrección de Cristo. Es un retorno a la vida, pero Lázaro retorna a la vida para volver a morir. No es aún resurrección, porque el único que emigró de la muerte, de acuerdo a los datos evangélicos, lo que sabemos es Jesucristo. Nosotros por eso tenemos la esperanza de resurrección también, que es entrar en la vida definitiva. Entonces, esta distinción lo hago por el hecho de que a veces la gente llama resurrección al retorno a la vida de Lázaro. Tampoco es reanimación, porque la reanimación es un concepto médico moderno. No es resurrección, porque resurrección solamente se aplica a Lázaro. Entonces lo que habría que decir es retorno a la experiencia de la vida humana. Porque Lázaro vive, justamente es el séptimo signo. El séptimo signo, es decir, el retorno de Lázaro a la vida después de morir ya 4 días, es el signo de la resurrección de Jesús. Porque en el Evangelio de San Juan se divide, digamos, así, a grosso modo, en el prólogo, después tiene todo el libro de los signos, que va hasta el capítulo más o menos 12, 13, después comienza el libro de la gloria, ¿verdad? Y el último signo, el séptimo signo, el primer signo es el signo de la boda de Caná, y el último signo es el retorno de Lázaro a la vida, signo de la resurrección de Jesús. Es decir, la resurrección va a ser un acontecimiento mucho más grande que el retorno de Lázaro a la vida, pero ya es signo de que Dios es el que hace retornar a la vida, el que Dios da la vida definitiva. Por el caso de Cristo es un retorno definitivo, ya no puede morir más. Y nosotros los cristianos también esperamos esto. Y de aquí quiero pasar al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se habla de una primera muerte, de una segunda muerte y de una primera resurrección. No se habla de una segunda resurrección. ¿Por qué primera muerte? Porque la primera muerte sería la muerte biológica. Es decir, la muerte fisiológica, el cese de las funciones vitales, por decir así, la muerte primera. La muerte segunda es la condenación eterna. Pero cuando se habla de primera resurrección, se habla de que muchas personas, antes de que termine la historia de la humanidad, antes del tiempo escatológico, ya gozan porque ya han entrado y son partícipes del reino. Los santos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es una primera resurrección, porque completando lo que falta del Apocalipsis, una segunda resurrección viene a ser la resurrección definitiva similar a la de Cristo. Y por lo tanto el ingreso, simbólicamente hablando, a la Nueva Jerusalén.
de la salvación definitiva y por lo tanto de la comunión definitiva con Dios y con todos los salvados, que en el Apocalipsis se presenta bajo la figura simbólica de los 144.000. Entonces, en este sentido, la resurrección es la donación de la vida eterna. Y mencionaste a San Pablo. Y muy bien, porque San Pablo es el que le dedica todo un capítulo extenso, en torno a 50 versículos, a un discurso retórico sobre la resurrección. La resurrección. ¿Por qué? Porque si leemos el capítulo 15, versículo 12 de la primera carta a los Corintios, ahí dice que algunos en la comunidad de Corintios niegan la resurrección de los muertos. Entonces ellos afirman que sí, Cristo resucitó, pero quizás por la influencia de la mentalidad helenístico y pagana de aquella época, niegan, porque realmente los griegos no creen en la resurrección, ellos creen en la inmortalidad del alma, por la visión dualista platónica, alma y cuerpo separables. Pero la antropología bíblica no acepta la separación del cuerpo y el alma. Es una mentalidad platónica filosófica que ingresó dentro de la enseñanza también cristiana y católica. Entonces, lo que nosotros creemos, los cristianos, no es en la inmortalidad del alma, sino creemos en la resurrección, que es diferente. Porque si hay inmortalidad del alma, no es necesario redentor. ¿Por qué va a haber necesidad de un redentor si el alma de por sí, independientemente del cuerpo, sobrevive a la muerte física? No es necesario. Entonces, si el hombre muere, todo el hombre resucita. El hombre resucita en cuerpo y alma. En el Evangelio de San Lucas, con un lenguaje plástico, por decir así, más que nadie, Jesús dice, trae tu mano, mete en mis costados. También en los demás evangelios. Pero dice, por ejemplo, Jesús, tengo hambre después de resucitar. Es decir, indicando que Él es corporeidad, que no es un fantasma, que Él es realmente la misma persona, porque el cuerpo es lo que nos da identidad, antropológicamente hablando. Por lo tanto, se mantiene esa identidad, esa delimitación corpórea. Claro que ya no hablamos aquí de un cuerpo material, sino hablamos de un cuerpo espiritual. No estamos hablando de cadáver, sino estamos hablando de cuerpo espiritual resucitado a imagen y semejanza de Cristo. Y por eso, si Jesucristo resucitó, también nosotros tenemos la esperanza de resucitar con Él. Si Él es el primero que emigró del país de la muerte, nosotros al adherirnos a Él, tenemos la esperanza y la promesa de resucitar con Él. Todos los adheridos a Él, si entramos en el grupo de los 144.000 salvados. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros los creyentes y los cristianos? Asociarnos a Cristo, tomarnos de Él, entrar dentro de este ejército, lo digo esto porque soy capellán castrense dentro del lenguaje militar, del ejército victorioso de Cristo, los 144.000 que le siguen a Él, en contra de la bestia que es el oponente y sus seguidores que están formados por los reyes de la tierra, están afirmados por los comerciantes de la tierra y los habitantes de la tierra, que forman un conglomerado para poner en movimiento un reino alternativo al reino de Dios. Entonces, por eso que la resurrección es lo que nos trae Cristo, la vida, y la bestia nos trae la muerte. Vida y muerte. Ustedes tampoco respiraron, ¿verdad? Mientras el padre César toma un trago de agua, porque es impresionante, ¿eh? De cualquier manera, padre César, está acabando el tiempo del programa. Después de hacer justamente esta reflexión en este domingo tan importante, y la liturgia de anoche, de todo el tema de la luz, esta es la noche. A mí me impresiona mucho la liturgia del sábado de gloria, porque se canta con una fuerza esto que estamos viviendo hoy, domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces, el mensaje para nosotros los cristianos, sí, y para la sociedad es que no estamos hechos para la muerte, sino para la vida, sí, a pesar de muchos signos de muerte que tenemos que superar. Exacto. Con la resurrección de Cristo. ¿Puedes ayudarnos con una reflexión de 2 minutos? Sí, por supuesto. Me viene en mi memoria lo que dice San Pablo, precisamente en el discurso que mencionaste sobre la resurrección. El último enemigo en ser derrotado es la muerte. Y que la vida y el amor son superiores, están por encima y son más fuertes que la muerte.
Por lo tanto, todos estamos invitados, los bautizados, los creyentes, los cristianos y los alejados, a acercarnos a Cristo. Porque Cristo es nuestro Salvador, es el único mediador entre Dios y la humanidad, que nos quiere llevar precisamente a la casa del Padre. ¿Y cómo nosotros nos adherimos a Cristo? ¿Cómo hacemos ese proceso de adhesión? Y cambiando, convirtiéndonos, la conversión de la que se ha hablado muchísimo en este tiempo pasado de Cuaresma, ¿no es cierto? Convertirnos, pero no se trata simplemente de un cambio de mentalidad. Los griegos decían metanoia, pero no es solo la metanoia como cambio de ideas, de mentalidad, sino cambio del corazón, que simboliza a toda la persona. Es decir, cambio de actitudes, de acciones. El que está robando, que deje de robar. El que está mintiendo, que deje de mentir. El que es deshonesto, que sea honesto. Es decir, un cambio total de su forma de ser, de pensar y de actuar, que nos lleve precisamente en esa procesión detrás de Cristo para entrar a la vida eterna. Así mismo es. Y mientras estabas hablando del cambio total, para que la gente entienda nomás, solemos escuchar, y en los últimos tiempos también en el arzobispo Martínez, cuando cita mucho a Mi Patria Soñada de Carlos Miguel Jiménez. Fíjate que ahí dice que esa patria soñada solo puede darse con hombres sanos, ricos en hombres sanos de alma y corazón. Sí. Es decir, no va a haber un cambio en la sociedad, no va a haber un cambio en la iglesia, si es que no hay un cambio profundo en nuestro corazón, en nuestra forma de ser. Así es. Muchas gracias, Padre César, una vez más por tu disponibilidad para estar con nosotros en el programa a lo largo de estos 15 años prácticamente que estamos cumpliendo el próximo mes. Padre César habrá estado en por lo menos 100 programas. Así es que un habitué del programa. Felicidades también por este tiempo. Todavía falta un poquitito, ¿verdad? Pero muchas gracias. Con mucho gusto. Felices Pascuas de Resurrección. También a nuestros compañeros y compañeras acá del canal que nos ayudan siempre a lo largo de estos años. Y a ustedes, en sus hogares, con sus familias y cada uno en su corazón, que Cristo resucite y nos ayude a resucitar en el sentido de llenar de vida plena, llenarnos nosotros de vida plena y a través de nosotros a nuestros semejantes. Buen domingo.